En esta píldora de formación hablaremos de las diferentes maneras en que podemos gestionar un conflicto en sus inicios y ofreceremos ideas acerca de cómo se pueden aplicar estos planteamientos en la escuela. Nos gustaría aclarar desde un primer momento que nos centraremos en el concepto de prevención y no en el de prevención. La prevención tiene una connotación de contención del conflicto que entra en confrontación con la perspectiva social en la que el conflicto se entiende como algo natural y que puede ayudar a evolucionar a la organización. En nuestra opinión, es imposible eliminar todos los conflictos. Sin embargo, sí podemos aprender a gestionarlos adecuadamente. El término prevención está relacionado fundamentalmente con formar y educar, desarrollando las capacidades, habilidades y estrategias para abordar los conflictos cuando son solo contradicciones e inicios de antagonismos. John Barton habla de la prevención del conflicto como el proceso de intervención antes de la crisis, que conduce a una explicación adecuada de los conflictos, el reconocimiento de los cambios estructurales necesarios para eliminar sus causas y el fomento de actitudes y relaciones de colaboración necesarias para manejarlo sin violencia. Requiere comprender qué es el conflicto y conocer sus componentes, así como desarrollar actitudes y estrategias para resolverlo. De este modo, se entiende por resolver los conflictos el proceso que lleva a su abordaje hasta llegar a descubrir y resolver las causas profundas que lo originaron, es decir, su provenir. Se pretende crear las bases para enfrentar cualquier divergencia en el momento en que se produzca, mejorando las relaciones entre las personas, partiendo de la necesidad de conocerse con detenimiento, dándole significado a las experiencias personales y estando conscientes de las limitaciones y potencialidades de cada persona. Desde el punto de vista de Barton, la prevención es un proceso, porque el desarrollo de una habilidad se apoya en la anterior y porque es fundamental que se trabajen de una forma planificada y sistemática si queremos que tengan efectividad. Centrándonos en el entorno escolar, ¿qué pueden hacer los maestros y las maestras para aplicar la prevención? Es necesario aprender a analizar los conflictos y a descubrir su complejidad, es decir, encontrar las causas que los originan. Esto implica que tanto el equipo docente como el alumnado deben poseer herramientas y utilizar estrategias que les ayuden a conocer, enfrentar y resolver los conflictos en los cuales se ven inmersos cotidianamente. Para ello es muy importante que el personal docente trabaje con su alumnado desde la diversidad, respetándose y descubriendo los valores que tiene cada cual como persona y como miembro de un grupo, con contextos a veces muy diferentes. De este modo, se podrían eliminar las bases de muchos conflictos que se producen en el marco educativo. Para la consecución de esto, es necesario y conveniente construir una buena relación, donde cada persona se sienta considerada. Es importante ser consciente de que toda persona tiene como necesidad básica ser aceptada, integrada y respetada, teniendo en cuenta sus valores, identidad y diversidad. Las escuelas pueden ayudar a su alumnado a elegir entre diferentes maneras de reaccionar ante un conflicto y pueden desarrollar en ellos habilidades de resolución de problemas y una actitud que les permita considerar el conflicto no como una crisis, sino como una ocasión de cambio creativo. La educación se puede considerar como un factor constructor de una sociedad más justa, menos violenta, más participativa, con mejores posibilidades de crecimiento y puede dirigir el proceso para la prevención de los conflictos, lo cual supone aprender a analizarlos y resolverlos, siendo necesario descubrir, además de las causas que los originan, las bases del poder, tanto propio como ajeno. El equipo de docentes puede asumir el reto de formar y trabajar con su alumnado para la generación de cambios en sus esquemas mentales y en los modelos en los cuales han podido ser formados, que pueden ser métodos violentos de resolución de conflictos. En la búsqueda de estas transformaciones, la persona que enseña debe ser capaz de crear un clima de intercambio y confrontación de ideas entre sus estudiantes en el marco histórico, político y social donde se desenvuelve. El aula puede convertirse en un escenario abierto para el diálogo, para el trabajo en grupo y para la discusión, con el fin de obtener conocimientos generadores de cambio en la manera de actuar y pensar de sus alumnos y alumnas. Fórmulas que permitan la interacción entre el alumnado y entre ésta y el contexto en el que se mueve. Estas ideas pueden llevarse a la práctica mediante la programación de experiencias de aprendizaje que fomenten la adquisición y desarrollo de habilidades y estrategias, como por ejemplo la discusión en grupos, debates, dramatizaciones,
foros y discusión de casos. También se debe potenciar la colaboración y solidaridad entre pares dirigidas hacia el fomento y formación en habilidades para la resolución de conflictos, donde se aliente la actitud de ganar-ganar. Exponemos a continuación un cuadro que puede inspirarnos a la hora de idear acciones para poner en práctica en nuestras aulas. A la izquierda, los temas que podemos trabajar con el alumnado. A la derecha, las implicaciones que tiene para el profesorado. Como se puede deducir de estos últimos párrafos, el objetivo último es que el alumnado aprenda a dar respuestas constructivas a las situaciones que surgen en el contexto escolar y en sus vidas en general. A modo de resumen, la prevención es una buena estrategia para gestionar adecuadamente los conflictos. Cuantas más ideas pongamos en práctica con este fin, mejor prepararemos a nuestras alumnas y alumnos.